Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores, y me veo obligado a abordar un tema o iniciar un proceso de vídeos, no creo que haga más de 2, donde me veo forzado, debido a la fuerza de las circunstancias, a hablar de temas que son controversiales, que incluyen no nominalmente, vamos a intentar hacerlo no nominalmente, a terceros. Y obviamente vamos a hablar de un fenómeno que las personas pueden pensar que es algo de temas sensacionalistas, pues no lo es. Quisiéramos nosotros que fuese así, a menos que no nos vinculase a nosotros, al menos, por lo menos, no es así. Debido a que este problema que voy a comentar ya es público, o sea, ya es de un hecho notorio, o sea, es un facto notorio de hecho, pero no de derecho. Importante esto. Eso lo explicaremos en nuestro próximo vídeo. O sea, es algo que es notorio, de hecho, no de derecho. Entonces, como al principio esta crisis era interna en nuestra orden religiosa, que por cierto la crisis se da en nuestra orden religiosa, la verdad es que cuando un servidor empezó a recibir por parte de amigos y contactos que están fuera de nuestra orden religiosa, que no forman parte de ella, yo asumí ya que un servidor asumió que el problema ultrapasó el sigilo mínimamente recomendable ante problemas en frente, o sea, lo que concierne a una comunidad, a una familia. Entonces, que por cierto, eso también hace distinciones, que el problema sea público o sea dentro de una familia, en este caso una familia religiosa. Para empezar, yo quisiera decir una distinción importantísima. A principios de este año, 2025, hubo un problema también grave con un estado religioso, pero en Paraguay. En Santiago San José tiene un monasterio y debido a circunstancias que no viene de caso nombrar, tenemos un vídeo hablando introductoriamente del problema, se hizo también un cisma. Eso sí fue un cisma. Lo que pasó en Portugal fue una apostasía. ¿Qué es apostasía a nivel canónico y a nivel de lo que es la organización religiosa? El religioso apóstata es el que deja la clausura o deja la comunidad, en este caso para entendernos, deja la comunidad sin intención de volver. A eso se llaman apóstatas. No tiene nada que ver con el rechazo de la fe total de la fe. Entonces, lo que pasó en Portugal y en dos elementos en Francia, pero sobre todo en Portugal, por parte de un grupo de terciarios, fue una apostasía. No en Paraguay. Si bien en Paraguay se perdió el convento, se pusieron unos nuevos obispos, sacantistas, pero no con las conclusiones teológicas claras. Y bueno, al menos ellos, yo vi una foto hace unos meses donde aparecían los terciarios de Paraguay, muy felices hoy con sus nuevos obispos, que no son conclavistas. Ahí uno de ellos estaba como acolitando, mejor dicho, estaba incensando una de las elevaciones de la Sagrada Especie. En fin, al menos yo puedo decir que en Paraguay, dentro de lo malo, al menos esos terciarios, que ya no forman parte de nuestra orden religiosa, ellos continúan probablemente con sus votos que hicieron, con Santiago San José, que ahora tienen otros obispos, pero en fin, al menos ellos continúan siendo religiosos terciarios. Significa que ellos siguen de una otra manera asimilando la regla de la cual ellos profesaron sus votos frente al altar de Dios. Que esos votos de Santiago San José son todos inválidos, no vale nada. El solo hecho, me gustaría saber si en Paraguay los obispos no voy a decir nombres, los obispos nuevos que están en esta comunidad en Paraguay de antiguos terciarios de Santiago San José, que son los de nombre de los religiosos, pero en fin, para entendernos, me gustaría saber si esos obispos, que son totalías, son filos piazonistas, les mandaron a ellos a renovar los votos. Me encantaría saber eso.
Porque eso me da mi a pie a brevemente decir lo que quería expresar hace poco. Los votos de Ferdinand San José y los votos de sus terciarios y sus religiosos de primera y segunda orden, que son las religiosas, primera orden, los monjes que viven en clausura o en semiclausura, realmente son sus religiosos de monasterio, que hacen vía apostólica también exteriormente fuera del convento, pero en fin. Sus votos de la primera orden, segunda orden, tercera orden, eso no vale nada, eso es nulo. Y le pones una voz de elocuendo, ¿sabes? Para hacerlo como que más creíble. A buen conocedor, a buen entendedor de pocas palabras. Entonces nada es válido. Nada es válido. No es válido porque Ferdinand San José ahorita se peleó conmigo o nos peleamos con Ferdinand, entonces ya nada es válido. Yo les recuerdo vuestras calidades, para no extenderme mucho. Pues este video va a ser extenso porque yo me he obligado a hacerlo, pues necesito abarcar muchos detalles. Por eso pido disculpas de antemano. Y a ver, este tema no me va a extenderme mucho, en este punto de los votos. Sobre todo en lo que es el hecho de sentido común eclesiástico y de potestad de los obispos. Los obispos, por teología doctrinal, por teología dogmática, ellos, por su propia unción, son constituidos como gobernantes de sus fieles. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? Tiene las llaves de Cristo, tiene las llaves, tiene el poder de las llaves, el poder de perdonar los pecados, pues el poder de las llaves también implica promover y deponer. Y si los obispos, por el acto de la consagración episcopal, por potestad divina recibida en su unción episcopal, adquieren potestad de reino, pues son príncipes de la iglesia, ergo, el obispo no solamente está confeccionado para hacer sacramentos, está confeccionado para gobernar, tiene autoridad por derecho divino para gobernar su grey. Muy bueno. No que necesita potestad de Romano Pontífice, sí, canónicamente hablando. Solo que el Romano Pontífice tiene la potestad, por derecho divino también, de esa autoridad de los obispos, hace que uno de ellos tenga una autoridad limitada a un territorio o una facción de una diócesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el obispo, por derecho divino, tiene jurisdicción. Puede deponer, puede promover, y puede coaccionar, y puede legislar a sus súbditos. Pero en ser vacante, frente a la devastación de la herejía en ciertas comunidades que han tenido la gracia de percatarse del problema que existe, frente a Vaticano II, algunas comunidades han pedido auxilio a algunos obispos católicos y estos han acudido a ellos. En ese momento, el obispo, por el principio de que hay iglesia, que las leyes de la iglesia no están hechas para la destrucción de los fieles, las leyes de la iglesia, o sea, el Código de Derecho Canónico, otros documentos de quehacer de la Santa Sede, etc. Las leyes de la iglesia no están hechas para la destrucción de los fieles, sino para su edificación. Por ende, si los fieles necesitan su santificación interior, que son los sacramentos, y su santificación exterior, que son los grados, la jerarquía de jurisdicción, que son obispo, arzobispo, arcipreste, papa. Eso es lo que este último punto no se puede hacer sin unas condiciones que no vamos a hablar en este momento. Pero la santificación interior, que entre ellas está también la confesión, que necesita jurisdicción. Eso sabe el catecismo para niños. Sin jurisdicción no hay confesión válida, aunque puede haber excepciones debido al grado de necesidad, pues esos son también otros matices. En ese momento el obispo acude a la restauración de las iglesias. Y en ese momento el obispo, por libre disposición de los fieles, el obispo se vuelve superior de esa comunidad. Por ende tiene potestad de reino sobre esa comunidad. Exclusivamente sobre eso. Y si ordena un presbítero para esa comunidad, significa que el obispo, que está en otro sitio, tiene autoridad sobre su súbdito, que es el presbítero, y a su vez sobre sus fieles. Todos estos votos de Ferdinand San José, esto es importantísimo, todos fueron recibidos por obispos católicos. ¿Empezaron de sordo? Sí, ahí no vale nada. Ahí todo es dudoso, todo es inválido. Como hace no se definiste, todo no vale nada. Está bien, concedemos. Aunque las órdenes religiosas son otra cosa, son disciplinas, pero concedemos, nada es válido. Ferdinand San José, sus votos, sus comunidades, y todos eran personas que tenían una disciplina humana.
espiritual. Una vez que efectivamente entonces se empieza a tomar conciencia del problema eclesiástico, él empieza a pasarse, con muchos de nosotros, se pasa al grado de la resistencia. Y está en la resistencia, después de un largo proceso obviamente previo, pero está en la resistencia, un obispo válido como un señor Richard Williamson lo acoge, a acoger a una persona que se presenta como religioso, que efectivamente San José, que anda con sus monjas, con sus terciarios, y él mismo como vestido de religioso, con su tonsura, con sus monasterios, un obispo que aparte lo tiene a baja condición. Es obvio que el obispo ha asimilado todo el proceder previo de este candidato de sacerdocio, y al cual el obispo va a ejercer jurisdicción de misión por constitución divina sobre sus súbditos. Por ende, esos votos están confirmados. Una vez que efectivamente San José deja la resistencia y se va para el sacantismo, es recibido por un obispo que hace poco era nuestro obispo, pero no lo es, porque él dejó de serlo por motu propio, que es Monseñor Michael French. Él también recibió efectivamente a San José con su comunidad, con sus monjes, con sus monjas, con sus religiosos terciarios, y hacer eso, él asume también los votos de esas personas, o no, asume su pasado. Es como casarse con alguien, digo yo, no sé. Sabiéndolo, ¿eh? Si os casáis con alguien que tiene un pasado turbio, y vuestra calidad lo sabe, ese matrimonio es totalmente válido. No podéis argumentar, no, que yo no sabía que era esto, cuando si lo sabías. Aunque no es igual, pero es parecido. O sea, asumir la potestad de reino sobre unos súbditos implica aceptarlos a ellos. Hasta donde tengo entendido, Monseñor Michael French no ha escrito nada acerca de que no aceptó nuestros votos religiosos, porque mis votos yo los hice bajo su jurisdicción. O sea, mis votos religiosos en calidad de novicio del hermano Alberto de San Onofre, que es un religioso ermitaño, o sea, no es así, es un novicio de la orden de los hermanos ermitaños de la Bienaventurada Virgen María de Monte Carmelo. O sea, yo profesé como novicio hace cosa de 3 años y medio frente a Fray Tiago. Tiago me recibió mis votos de novicio. En ese momento estaba bajo la jurisdicción de Monseñor Michael French. Por ende, Michael French fue mi obispo con su autoridad de misión canónica por constitución divina. Él aceptó mis votos religiosos, sí señor, en mi comunidad. Y aparte, adicionalmente a esto, poco tiempo después, 2 obispos ultraconclavistas, como un servidor, pero estos son en su momento verdaderos conclavistas, no que antiguamente eran y después pasé una opción intermedia, no. Los obispos que estuvieron conflictivos con San José hace cosa de un año, eran conclavistas, pero de esos que son rudos, como a veces decimos. Ni siquiera voy a decir nombres, todos saben quiénes son. Ellos igual nos aceptaron, o sea, aceptaban trabajar con Fray San José. Fray San José aceptó las condiciones de ellos. Y está ahí una foto. Sí, ni siquiera voy a dar, bueno, para hacer este video tan personal, pero vaya, a Fray San José aparece en una consagración episcopal con 2 obispos y aparecen 2 religiosos. Sale el mismo religioso con otro religioso que está, por cierto, involucrado en este problema de salto de vacío que hicieron aquí 2 portugueses, incluyendo yo, que yo también soy portugués, pero no estoy metido en ese problema, gracias a Dios. Estaban 2 religiosos, Fray San José y un Fray que no voy a nombrar. O sea, yo mismo voy a proteger a estas personas en sus identidades, no voy a hacer lo que las personas hacen, que es hundir a las personas en el fango de los cerdos. Parecen 2 religiosos que hoy en día son inválidos, son anticanónicos, no tienen capacidad de dar votos, ni de recibir votos, ni de usar el hábito, ni de fundar monasterios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero participar en una consagración episcopal vestidos así, no, maravilloso. No, eso no funciona así. ¿Sabes por qué vuestra calidad de sangre no funciona así? Porque hemos explicado ahorita acerca de la potestad episcopal. Porque estos obispos, el día más importante de su vocación, que ser constituidos como obispos de la Iglesia Católica, legítimos y también válidos, sobre todo esto último, el primero
legítimos, y obviamente también válidos, y que van a hacer un acto de suma importancia para la Iglesia, que es constituir jerarquía eclesiástica en aras de restaurar el orden perdido, no solamente de la santificación interior de los fieles, que son sacramentos, sino también de poder aupar fuerzas para la elección, también lo que es importante, es hacer lo que es la santificación exterior de los fieles, que es constituir jerarquía de jurisdicción, obispos con diócesis, cargos eclesiásticos, arciprestes, cónegos, etcétera, papa, que también es un cargo de jerarquía de jurisdicción. O sea, el obispo no solamente está hecho para dar sacramentos. Esto es importante. Él, por derecho divino, tiene potestad. Así como tiene potestad de confeccionar sacramentos, tiene potestad de regir los fieles que a él están encomendados. ¿Quién los encomendó? ¿Quién los encomendó? ¿Quién los encomendó autoridad para regir diócesis? Nadie. Pero debido a la devastación de la herejía, los propios fieles, los propios bautizados, en aras de su santificación, recurren a estos obispos católicos para que sean superiores de estos y se pueda restablecer en una comunidad el orden perdido de forma mínima, en aras de restituir toda la jerarquía católica con la elección del hermano pontífice. Esa es la explicación de lo que sucede en la mayoría de las constituciones episcopales desde la crisis del Vaticano II hasta ahorita. Al menos en teoría. Muchos de ellos son hechos a modo sacramentalista, pero obviamente muchos de ellos también han abordado el tema del Papa, que ni asomos vamos a hablar. Pero lo importante es que estos obispos que estuvieron en su consagración episcopal, que fue el día 26 de febrero del año 2023, ahí aparece el reverendo padre Feitiano San José con otro monje. Ese monje, que es portugués, está involucrado en toda la causa inicial de todo este problema de salto del vacío, como hemos dicho, que ha recurrido la orden terciaria en Portugal, algunas de esas facciones, y algunas facciones en Brasil probablemente, y en otras partes. Intentaban hacer algo parecido en convento de Francia. Pero lo importante es que si los otros obispos que tienen potestad del reino, que potestad es la autoridad de gobernar sobre sus fieles, dudamos mucho que si estaba Feitiano San José con otro monje ahí como ministros de altar, estos dos obispos no aceptasen sus votos, el derecho de usar el hábito, el derecho de presentarse como carmelitas y el derecho de sus fundaciones que hicieron previamente como superiores, o sea, fundar monasterios con abades, con superior en este caso. O sea, el obispo está asumiendo todo el trabajo de su súbdito, por ende le está con su autoridad de reino, le está dando una legitimidad. ¿En dónde? En la comunidad, o en las comunidades que aceptan a este obispo como superior. Que otros obispos y otras comunidades no tienen la obligación de reconocernos, concedemos. Pero dentro de la jurisdicción de misión por derecho divino de estos obispos, nosotros estamos obligados a aceptar la autoridad de obispos, y sobre todo los obispos, debido a ese principio de equidad, de derecho, que es un principio moral, de la justicia del superior hacia sus súbditos, es obvio que él nos ha aceptado como religiosos. No consta documento previo a esa carta, que se hizo en 2025, a principios de 2025, que se publicó en esa fecha. No consta que hiciera un documento oficial que él repudie nuestros votos. Tanto así que hasta ni siquiera sabemos, como hemos dicho, si apropia los nuevos obispos de Paraguay, del convento de Santa Rita, que está ubicado en Santa Rita, hayan pedido a sus terciarios renovar votos. Por ende, ha pasado algo parecido con los obispos conclavistas que han aceptado los votos de sus religiosos. Nosotros somos verdaderos religiosos. Las pruebas me remito, que acabo de decir ahora. Ningún obispo va a permitir que tenga un súbdito por casi 2 años y distribuyendo sacramentos con otros terciarios como yo y otros religiosos con nuestros hábitos, con la mentalidad que somos unos farsalios y unas personas ilegítimas canónicamente. Eso fue un problema personal que se extrapoló
y se transforma en una carta que debe ser, obviamente, mitigada o modificada, en el mejor de los casos, por cosas como esta. Esto no es un video para refutar esa carta, pero este punto ya deja mucho que decir. Ahora bien, al grano. ¿Por qué no es al grano? Siempre ha sido todo al grano. ¿Por qué esas lluvias trajeron estos lodos? Por así decirlo, un proverbio. Esas causas iniciales de conflictos entre terciarios en Paraguay y esto que ha sucedido en Portugal y en Francia, eso forma parte de un mismo principio. Es el conclavismo. Es una conclusión personal. Eso no hay, o sea, vaya, eso es algo que quiero decir yo exprimir brevemente. La posición conclavista es difícil de asimilar porque tienes que competir con el lefebrismo y competir con otros searantistas que consumen lefebrismo e incluso posiciones que se las dan que son muy alejados tanto del conclavismo como del searantismo totalista también consumen lefebrismo. ¿Cuál es el lefebrismo? Yo puedo estar tranquilamente como un laico y como un bautizado sin autoridad suprema. Esa es la esencia del searantismo lefebrista o de toda posición teológica no conclavista. Yo puedo asumir tranquilamente una teología sin papa por tiempo indefinido, de forma consciente. Y ese ha sido el problema en todas las crisis que han pasado. Quien no entiende la importancia de la elegida del Papa hace una crisis como pasó ahorita aquí en Portugal. Y puede haber pasado también gravemente en Francia. Creo que en Francia apenas hubieron dos religiosos que se fueron. Y hasta que tengo entendido que se volvieron a sus vidas previas. Ni siquiera hicieron una rama paralela que es lo que yo pensaba que iba a ser al principio. Yo pensaba que con los religiosos de Francia ellos iban a venir a Portugal, y como aquí estaban los terciarios, que eran los fundadores del Carmelo terciario aquí en Portugal, yo asumía que había una rama paralela, se iba a buscar otro obispo, esto iba a ordenar a las carreras, iba a ser sacerdote uno de ellos, y íbamos a tener que un núcleo en Portugal. Pues no se hizo así. No se hizo así también porque fueron unos improvisados. Disculpen esta forma de hablar. Yo hubiese hecho eso. Pero como aquí los votos no valen nada, lo que vale aquí es ver qué tan puro sea un ministro y a partir de la pureza de visión impecable de un ministro es que yo haya construido toda mi fe. Eso vamos a decir al final lo que es esta enfermedad espiritual, pero realmente se da porque no se entiende la gravedad de la elección del Papa. Hay gente que dice, no, las elecciones del Papa debilitan el searantismo. No, más bien lo contrario. La ausencia del Papa debilita todo el searantismo, toda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no puede estar sin Papa. Puede estarlo, teológicamente hablando. La Iglesia puede estar sin Papa. Ella puede funcionar sin el Papa de forma temporal. Puede estar varias décadas, puede estar mucho tiempo sin Papa. Hay personas que asumen que podemos estar varias centurias sin Papa. O sea, teológicamente hablando, la Iglesia puede estar sin Papa, pero necesitáis jerarquía que así lo sustente, que la jerarquía episcopal, pero en fin. Lo importante es que yo asumo que el problema acá ha sido la elección del Papa. En mayor o menor medida no se ha entendido el problema del Papa. Y no sé, debido a las conversaciones que he tenido yo con estas facciones, no les interesa esto. Es que no les interesa. La conversación me da a mí entender que es tan grave lo que ellos han vivido en su experiencia inmanente que sí es comprensible frente a la necesidad de otros religiosos que están por ahí dando vuelta, de otros sacerdotes y obispos que están planteando esta necesidad de escoger al Papa. No, yo soy capaz de romper relaciones como son estos obispos y son verdaderos conclavistas. Nadie puede decir que estos obispos no sean conclavistas, públicamente conclavistas. Hasta hemos publicado trabajos de algunos de ellos acá en este canal. No puede ser que ellos tienen el lujo, no opción, el lujo de tener una comunidad de religiosos que tienen un superior general que por lo general, vaya la redundancia, que por lo habitual se obedece, y porque existen unas deficiencias canónicas, entonces tú vas a decir, yo rompo todo. No me prefiero quedarme solo en mi capilla y perder toda una posición teológica, todo un bastión de personas que estamos dispuestos a obedecer a estos obispos. Bueno,
Yo prefiero estar solo, prefiero estar, o sea, Dios, si con los infieles, pero no estoy más con personas con defectos que yo asumo que son canónicos y son irreversibles. Y las condiciones que están pidiendo también son un poco complicadas de cumplir porque ellos tampoco ceden. Pero a diferencia de estos obispos conclavistas, Monseñor Michael French, que vamos a hablar ahorita de eso, él no da opciones. Al menos estos obispos conclavistas dan opciones. Es una especie de arrepentimiento, una serie de cosas que pensé interesante. Voy a hacer un pequeño intervalo dentro del propio vídeo debido a lo que acabamos de decir. Cuando decimos que al menos estos obispos conclavistas, pero no se confundan este vídeo, que existe una carta de 2025, hecho por un obispo conclavista que trabajaba junto a Fray Tiago de San José, que no estamos diciendo nombres para evitar susceptibilidades y también no abrir tantas brechas, tantas separaciones, tantas divisiones. Pero no confundir la carta de dos obispos atlantistas, conclavistas, que si la carta fue hecha por uno de esos obispos, creo que a la larga después otro obispo también la firma conjuntamente. Entonces no confundir la carta de 2025, de estos dos, de principios de 2025, de esos dos obispos, con la carta de las finales de este año, también 2025, de Monseñor Michael Philippus French, y este sí decimos el nombre porque tiene que ver directamente con esta situación. Y como no lo conocemos, y también lo estamos tratando de una distancia teológica y canónica decente, mínima, nosotros usamos el término el nombre para no hacer tanta confusión. Pero repetimos, al menos estos dos obispos conclavistas le ponen, le dan a Fray Tiago de San José una solución dentro de la carta. Monseñor Michael French no así, simplemente se deslinda. Pero lo importante de estos obispos que hacen esta carta, la firma en conjunto en un punto de este año, que está casi que acabando, existe un término dentro de esa carta que a mí me genera, desde el primer día que yo la leí, ya he leído varias veces a lo largo de este año, es que uno no sabe si ellos se reconocen como ordinarios. Si bien no lo hacen, o sea, no lo dan a entender, pero en la carta, uno de esos obispos, que es autor de la carta, dos veces cita un particular, una figura de derecho que es el de ordinario. Y el ordinario es importante porque es quien va a poner las penas de uno de los delitos que a Fray Tiago se le imputa, delitos canónicos obviamente. Y ese es el canon 2364, donde se dice que la pena, o sea, la suspensión depende, y toda una serie de penas depende de ordinario. El asunto podemos en el caso de acusación de haber hecho una especie de distribución de una confección o presidir el sacramento de matrimonio a las personas que, según los criterios de uno de estos obispos, tenían obstáculos canónicos, que ni de paso hablaremos de ese tema. Pero el canon que hemos dicho ahorita, él aborda ese tema y es abordado por uno de estos obispos, que es el canon, no creo que estén enmerdando, canon 2364. Al ministro que se atreviere a administrar sacramentos a aquellos a quienes por derecho divino o por derecho eclesiástico les está prohibido recibirlos, en este caso, por ejemplo, una persona que supuestamente o efectivamente estuviese casada, suspéndasele, o sea, al presbítero o al ministro eclesiástico, o sea, el ministro, o sea, el presbítero, o sea, que tiene sagrados jóvenes, suspéndasele de administrar sacramentos por el tiempo que determine el ordinario, según su prudente arbitrio, y castíguesele con otras penas proporcionadas a la gravedad de la culpa, etc. Y ese canon, con nuestras notas a pie de página de este código de derecho canónico de 1917, que es de edición de Migueles Alonso y Cabreros, que es bilingüe, latín-castellano, tiene bastante notas a pie de página de cada canon, al menos la mayoría, y nos va a decir que las penas de ese delito canónico es que las suspensiones están establecidas como penas vindicativas. O sea bien,
Las penas vindicativas tienen un largo, en el caso de los clérigos, las penas vindicativas tienen por lo menos casi una decena o más, o sea, casi una decena de diferentes penalidades que el ordinario tomaría frente a un ministro que cometiese dichos delitos. No establece per se qué figura merecería Fray Tiago de San José. Él las da, los obispos dan algunas figuras, pero no lo hacen de forma muy aérea, muy abstracta. Deberían ponerlas porque ellos están funcionando como unos superiores. O sea, realmente están haciendo actos de obispos, se presentan como obispos. El autor de esa carta debería haber hecho por lo menos la que se merecería Fray Tiago. Claro, él da una visión más amplia, bueno, podemos conceder, pero él debería de decir, por lo menos qué tiempo le darían a él para resarcirse, porque sería algo interesante, qué tiempo le darían a Fray Tiago para retractarse, si se hizo algún tipo de juicio. Aparentemente da a entender que se conversó con él en privado, cosas así, que se son situaciones que no podemos constatar, pero imagínate que fuese cierto, no ponen qué penas merecería Fray Tiago de San José por ese delito. Lo que más me preocupa de la carta es que en algún punto de la carta, que hace el final, dicen que en el caso de los terciarios y los religiosos, para acomodar nuestra situación frente a la Iglesia, y obviamente de Fray Tiago, deberíamos ejecutar sus admoniciones, pero sobre todo, primero profesar la fe católica, ¿no? Ser católicos. Para ser católicos hay que hacer lo que ellos dicen. Sobre todo estas tres admoniciones, tiene que ver hasta qué punto tienen razón o no. Yo no los conozco a ellos personalmente, no estuve involucrado en esas situaciones. Pero lo que más me llama la atención es que, por más explicaciones que se dan, no he visto en esa carta la definición de ordinario. Y el propio obispo, o los dos obispos que ellos firman esa carta, dan una solución de que, bueno, en el mejor caso, hay que hacer una nueva regla, una fundación de una congregación religiosa, no lo dice así, pero hay que hacer una nueva regla, y ahí de repente funciona de esa forma. Pues no. Porque los propios cánones que ellos citan, sobre todo lo que es constitución de órdenes religiosas, no hay manera, según el Código de Derecho Canónico de 1917, no hay manera de fundar una congregación religiosa sin autoridad de Romano Pontífice, o sin el visto bueno de la congregación de religiosos. Entonces, es ahí cuando viene el problema. Ellos de forma indirecta se atribuyen funciones de un ordinario, cuando el canon 198 del mismo Código de Derecho Canónico, que me interesa a mí, que van a decir aquí, van a decir este canon 198, bajo el nombre de ordinario se entiende en el derecho, etcétera, lo que es la figura del ordinario. Pero la realidad es que a mí lo que me va a interesar de este canon es la explicación de la nota a pie de página, incluso solamente la parte final. Los que solo gozan de jurisdicción en el fuero interno no se llaman ordinarios. Y eso, porque estoy equivocado, pero estos obispos, como todos los obispos en Sacante, sin misión canónica, son ordinarios en el fuero interno. Poniendo en la mente del Código de Derecho Canónico, incluso sus notas a pie de página, con todas las aprobaciones eclesiásticas que tiene esta edición de bibliotecas, la Biblioteca de Autores Cristianos, de la autoría de Miguel de Sanucio Cabreros, en la mente estricta y formal del código no hay espacio para personas que, no siendo ordinarios, asuman sus funciones. No pueden fundar órdenes religiosas, ni congregaciones, ni siquiera para una diócesis. Este es otro problema. Estos obispos no tienen diócesis, pero en fin, o sea, a Fray Tiago le cae todo el peso de la rigidez del canon, del código, pero las soluciones de ellos pueden salir del código. No, porque tampoco se puede hacer lo que ellos piden, a menos que esté equivocado. Es al final de la carta se dice eso: hacer una nueva constitución, unas nuevas reglas aprobadas por el obispo. No se puede. Estuviésemos hablando de motus propios del obispo.
a aplicar nuestras teorías que hemos explicado y vamos a explicar a lo largo de este video. Ahí sí funcionamos mejor, que es fuera del código, con principios de teología canónica, que es la ley de costumbres. En estos momentos, a mí me parece, es una opinión humilde, personal, este código se está aplicando en tanto y en cuanto. Bueno, yo he asumido varias veces, lo he dicho en público, que nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo canónico en la Iglesia. Esta es lo que se llama concepción de derecho antiguo, derecho nuevo, derecho novísimo, y a mi parecer estamos viviendo un nuevo tiempo de código de derecho canónico. Así de simple, así lo digo. Pues vivimos un tiempo totalmente híbrido. Si bien el canon 20 de este mismo código asume la posibilidad de lagunas de su propio código y hace una serie de condiciones para estudiar casos semejantes, para ver cómo se soluciona la ausencia o una laguna canónica, jurídica. Entonces, a mí me parece que este punto, si bien este video no es para refutar lo que es la accionar de estos obispos en esa carta, que profesa nuestra misma posición teológica, y muchas controversias que están hoy en día el catolicismo no se pueden zanjar como se están queriendo zanjar, de que existen personas que han determinado en qué momento comienza a ser errante y en qué momento no empezó a ser errante. Son conclusiones teológicas, incluso la propia visión de ser errante es una conclusión teológica. El propio concepto de conclavismo es una conclusión teológica. Esa carta pública de estos obispos, con sello, con una firma digital, pero en fin, esa carta, como nosotros tenemos accedido a una carta de Fray San José, que creo que se envió al obispo, que en su momento trabajaba con Fray San José, de estos obispos que hicieron esta carta, donde se le exhorta al obispo, esa carta que se hizo, que está en varios idiomas, no está al nivel del intelecto de muchas personas, del simple fiel. Por ende, parece una carta hecha más por el canal interregnum que por el propio estos obispos, que nada tienen que envidiarle a la sagacidad, bien o mal, del sefinismo. Pero ese tipo de discurso para un público que no a mal comprendería el catecismo, por ejemplo, meterte código de derecho canónico, sin explicar, por cierto, la situación del ordinario y de los obispos en función del concepto ordinario, que es importante. Dos veces no me descarté, no quiero equivocarme en concepto ordinario. No estoy diciendo que los obispos se consideren ordinarios, pero al final da una solución que me preocupa, porque asumirían que existe una visión de ordinario en el foro interno, que es cierto, porque el foro externo necesita tener lo que se llama una misión canónica, o sea, un papa, un superior, dar una misión a un obispo, a la diócesis, o tal porción de una diócesis, etc. Eso no existe. ¿Por qué? Porque tenemos un grave problema de apostasía en la Iglesia. O sea, se cortó la comunicación, esa línea de sucesión canónica. No es sucesión apostólica, es sucesión de ley formal, o sea, lo que se llama fuero externo, por ejemplo. No tengo un papel afuera, pues, así un papel que me demuestre que soy un obispo con jurisdicción en una diócesis o con jurisdicción en una comunidad determinada, no. Solo hemos hablado de la distinción de por qué los obispos están actuando así en Sagrante, como actuaban también en otros siglos. Entonces, a nosotros nos parece que esa carta efectivamente ya respondió a estos obispos, al menos uno de ellos, que fue autor de la carta, y se expuso que esa carta no está hecha para un nivel de las personas de sus destinatarios. Y segundo, esta es una opinión que asumo como personal, título personal. Esa carta fue hecha para lo que se llama crear una matriz de opinión. Porque existe lo que se llama la frecuencia de personas que son adeptas a Fray Tiago, simpatizantes de Fray Tiago, por una posición neutra en función de Fray Tiago, no lo critican mucho, también no lo defenestran, también no lo tienen como un líder. Pero también hay ciertas frecuencias que ven a Fray Tiago como un poco menos que el diablo. Y esa carta fue hecha para que todas las frecuencias se pusieran al unísono, por lo menos una visión negativa de Fray Tiago. Y uno se da cuenta. Y claro, no sé si estos obispos, esto es un punto álgido, no sé si estos obispos han entendido, pues son personas mucho más inteligentes que un servidor,
Son personas que tienen ya algunos años en esta historia. Incluso uno de ellos ya hasta consume los primeros movimientos de tradicionalismo. Cuando decimos consumir, refiero que estuvo involucrado con personajes históricos como Monseñor Marcel Lefebvre. Conoció personajes con verdadera misión canónica, dado por una persona que asumimos en el sacramento, que fue el último papa. Es otra historia. Entonces, yo recomiendo, esto desde el punto de vista de todo personal, no me mandó Fe, hacer este trabajo. Yo ruego la mitigación, por lo menos mitigación de esa carta. Y por lo menos la extirpación de la área de que no somos religiosos, cuando hemos probado por lo menos uno de los puntos acerca del trabajo en común de estos obispos mientras nos presentábamos como religiosos. Nos aceptaban como éramos y nos auspiciaban nuestra forma de vida, nos ocupaban nuestra forma de vida a nivel de religiosos. Nuevamente somos autopropios de los obispos, no somos autopropios, es que el obispo está actuando con su autoridad de reino. Y a veces eso no se entiende. Pero, claro, no vale que estéis usando la potestad de reino en calidad de celebrante con esperanza que el Papa revise todo este proceso, el Papa futuro, cuando la propia autoridad del reino, que también tenéis los otros obispos, parece que dependiese con cosas tan importantes como son votos religiosos, que el obispo los confirma. Entonces el obispo se pelea y esos los votos no son válidos. No. Puede ser que el obispo os pueda decir, no, yo ya rompí relaciones con Festival de San José, a partir de aquí todos esos votos no los reconozco como válidos. Puede ser, también eso es válido. Pero decir algo retroactivo, que nada vale, cuando después valía, casi por 2 años de trabajo valían, no. Ni el Novusoro funciona así. El Novusoro, cuando existe un quiebre de relaciones con un presbítero moderno o obispo moderno, siempre son por cosas morales por lo general, o son muy vanguardistas para Novusoro, para alguna etapa del Novusoro, o son demasiado tradicionalistas para estar en Novusoro. Entonces, por lo general, siempre se deslindan de estas personas con documentos, pero nunca dudan que fueron religiosos, nunca dudan de sus jóvenes sagradas. Solamente eso pasa en el San Antiguo. Imaginad si hubiese pasado aquí cerca de mí, hay conventos antiguos de carmelitas que tienen sus terciarios modernos. Entonces, basta que el superior general o el superior local que toma esos votos a esos carmelitas modernos, que nada tienen que ver con nosotros. Entonces, el obispo se pelea con el superior general o con el superior local. Entonces, todos los religiosos que estuvieron durante ese tiempo ya no son válidos. No. Porque los votos se hacen frente al altar de Dios. Es un solo altar, un solo sacrificio, una sola oración, que es recreada en los altares de la Iglesia Católica. Que es una sola sociedad, un solo reino, un solo cuerpo. Yo hice mis votos de novicio cuando Monseñor Michael Feche estaba con Festival San José. Me ofreció Festival San José, pero unido a la jurisdicción de misión por constitución divina de parte de Monseñor Michael Feche. Mis votos yo los hice, no una misa no unida a herejes. En esa época estaba con las órdenes sagradas de Monseñor Williamson. Yo las reconozco como válidas. Yo reconozco las órdenes sagradas de Monseñor Williamson como válidas. Hoy en día existe un problema ahí con esos ritos de completación, pero en fin, eso no viene a caso hablar de ese tema. Y Dios mediante, cuando profesen mis votos perpetuos, los haré con la autoridad competente, el obispo que esté. Esperemos que sea Monseñor Robert Bellarmín. Pero va a ser Federico que me va a recibir los votos. Y es la autoridad de Monseñor Robert Bellarmín, como obispo católico, que va a darle jurisdicción a mis votos en el altar de Dios, que es uno solo altar. ¿Qué parece? Este libro se llama Enqueridum Asceticum, que es un endesinger de la vida mística y vida ascética, monástica y religiosa de la Iglesia Católica, y también con partes de padres de iglesias orientales. Lo interesante es que ahí ellos ponen a San Benito de Nurcia, San Benito Abad, como padre de la Iglesia. Eso significa que la regla de San Benito, que es inspirada por el Espíritu Santo, por cierto,
que aparece ahí toda una serie de cosas que no viene el caso de explicar, pero al menos hay un capítulo donde habla de qué pasaría si un abad es electo para hacer concupiscencia de los vicios de su comunidad o de sus electores. Entonces el Baise San Benito, que se recurre a una triple, no dice así, pero es lo que expresa, una triple opción de cómo se puede deponer a un abad electo de forma viciosa para complacer los vicios de una comunidad. Primero, que se recurre al obispo. El obispo tenga que deponer a ese abad. Si no se puede, el obispo tiene que deponerlo los abades de monasterios secundantes o vecinos. Y si no pasan estas dos opciones, que sean los propios fieles laicos, o sea, los fieles seglares. Cuidado, hasta podemos poner sacerdotes, pero sobre todo fieles, seglares, simples, que depongan a ese abad vicioso. ¿Con qué autoridad deponen unos fieles a un abad? Y pongan otro, a decir San Benito, pongan otro. ¿Cómo que se depone? Quien depone tiene autoridad, tiene jurisdicción. Pues tengo un libro que me explica la regla de San Benito, que va a explicarme a mí que el San Benito de Nursia usa la primera opción del obispo, de las tres que les pone, pero la primera es del obispo, porque para la época de San Benito de Nursia, o de San Benito de Abad, el obispo local es el primer superior del monasterio. Qué bonito. Bueno, estos obispos, que hoy en día tienen una carta en contra de nosotros, ellos fueron nuestros primeros abades, que ellos le dan jurisdicción a sus súbditos. Y por eso que los fieles, como dice San Benito, pueden deponer, es por la unión al obispo. Esa autoridad fuente de algo que es disciplinario, que es una orden religiosa, pero los propios fieles unidos al obispo pueden deponer algo que no es católico. Pero en este caso el obispo es que fue nuestro primer superior. Por ende, nuestro primer superior ahorita es Monseñor Robert de Minga, con la mente de la teología monástica benedictina, que no es carmelita, pero al menos algo tiene de sentido, porque aquí en este libro se asume la regla monástica, se asume la regla de San Benito como unos fragmentos de ella, como tradición espiritual patrística. Por ende, es de revelación divina. Y esto es totalmente católico que estoy diciendo. Es el concepto de potestad de reino. Maravilloso, esto un día lo veremos. Entonces, nuestros superiores fueron los obispos, que estaban en esa consideración episcopal de conclavistas. Fueron ellos que aceptaron nuestros votos de forma tácita. Y otros votos que se hicieron durante ellos estaban con nosotros. Nuestros votos son válidos y son legítimos. Y los que se hicieron en el Novus Ordo, y cuando estaban en la resistencia, ¿sabéis quién los actualiza? ¿Sabéis quién los actualizó y quién les dio legitimidad? Los obispos que estaban con nosotros, que nos mandó a repetir votos. Como no sé si los nuevos obispos del monasterio de Paraguay, que no son conclavistas, le han mandado a repetir los votos a estos terciarios, cosas que dudamos. O sea, recibieron nuestros votos. Monseñor Michael French, su excelencia reverendísima Monseñor Michael Philippus French. No es irónico, estos son los títulos que nosotros usamos para las personas. No tenemos nada en contra de este obispo, personalmente hablando, nada en contra de él. Solo que esa filtración, ese correo electrónico, que según las partes de las facciones dicen que está permitido, ya no aparece eso, porque antiguamente aún existen, antiguamente habían dos grupos privados de terciarios de Portugal y Brasil, y hay uno específicamente de Portugal, es aún sigue activo, pero de Portugal y Brasil una de las fracciones lo eliminó, pero habían dos canales privados de terciarios carmelitas y de amigos y de fieles que reciben sacramentos de Efectivo San José aquí en Portugal. En uno de ese canal que aún están activos, aún hay miembros, están en ese grupo dos facciones, se entienden, y había un mensaje fijado en el grupo que decía que este mensaje que vamos a leer ahorita, vamos a analizar, tenía permiso de Monseñor Michael French de ser distribuido. Bueno, es algo improvisado, no sé si sea cierto,
Pero ¿sabes qué? Usted quería saber que ese documento no es de notoriedad de derecho, sino de hecho. Porque ese documento, para ese tipo de circunstancias, tuvo que haber sido algo más formal. No puede ser que un obispo que está tantos años con nosotros, o por más de 4 años, con un correo electrónico decide romper relaciones con toda una obra religiosa, que también era asumida como propia. Que por cierto, él no habla del tema en la carta. Sería interesante porque no habla del tema. Voy a ver si es algo que yo sé. Cuidado, ella asume la explicación que yo di de otra forma. Pero esa carta tuvo que haber sido más formal. Tuvo que haber sido una carta con su escudo episcopal, con su sello episcopal, con su firma. Muy breve, que yo he visto cartas así de obispos, sacantistas. Las hacen, y las he visto. Y como en día en internet, yo tomo una foto, un documento, y la comparto por redes sociales. Eso se puede hacer, se podía haber hecho. No se va a hacer porque ya el mal está hecho. Ya el efecto deseado está logrado. Todo el mundo sabe que efectivamente San José en Holanda era exercido un poco la idea de que somos todos unos delincuentes litúrgicos, delincuentes eclesiásticos. Cuando esa ni siquiera es la idea que tenemos, que las personas tienen de estos obispos que rompieron las relaciones con nosotros. Lo que estuvieron en Brasil con clavistas, los obispos con clavistas, el obispo con clavistas estuvo en Brasil y a veces en Portugal. Vuestra calidad de contacto con las personas que reciben sacramento de estas personas no tienen malas opiniones de ellos. Ninguna mala opinión. ¿Por qué? Porque esto sucedió fue algo que nadie se esperaba. Entonces, la imagen que crea de nosotros, estas cartas que publicas en varios idiomas, en blogs, con transferencia de archivos en redes sociales, lo que crea es que una imagen que nosotros aquí en Carmelo, nuestra historia religiosa, somos personas extremadamente despóticas, personas improvisadas, personas que nosotros no respetamos leyes y reglas. Cuando uno se pone a hablar con estas personas, hace cosas antes de la crisis, me puse a hablar con una persona que tiene un aspirante a nuestra orden religiosa, tiene datos, recuerdos, hasta me mandó una foto de él en un jardín. Dice, oye, sí, qué problema, vale, pero yo me acuerdo de él, qué cosa. O sea, una persona que hablaba de él como de buena memoria, a pesar de los problemas, a pesar de la carta. Los aquí también tenían, no se explicaban cómo es posible esto que sucedió con los obispos. Pues no hay un odio así que le pareciese, quien lee las cartas de estos obispos, y estas cosas parecía que nos odiásemos. Y después yo tengo esperanza de ciertas reconciliaciones. Pues no entendemos un poco esto. A veces nos preguntamos, ¿se entiende bien la misión de restaurar el orden eclesiástico en la iglesia? Se entiende de forma absoluta. Se entiende lo que es crear una base para lograr una especie de acción de ánimos de los obispos que puedan lograr un nuevo cónclave para escoger al Papa. Ergo, concilio general imperfecto, por lo general antes de ese cónclave. De repente lo saben mejor que yo, estos obispos. Mucho mejor que yo lo saben. Sobre todo cuando hay personas que estamos hablando de este tema por años y con la cara. No por ahí anónimos, tú sabes, no, con la cara, con el rostro. Nos hacemos esa pregunta. No van a decir que no se hay que hacer cosas con leyes, pero vaya, nosotros hacemos todo con leyes, con normas y con reglas, como podemos. Como ellos también hacen las cosas. Solamente el hecho, un pequeño paréntesis, pero que sepan lo complicada que está esta vacante, hacer documentos, traducir documentos papales, como mucha gente está haciendo hace décadas, sobre todo en el uso de internet, no se puede hacer sin permiso de la Santa Sede. La vez estaba traduciendo un documento para un amigo conclavista por cierto, de las órdenes religiosas, y me di cuenta que el propio documento de Actas Apóstoles 16 decía que para traducir ese documento necesitaba aprobación de la Santa Sede. ¿Cómo se hace? O sea, uno comete un delito. O sea, para hacer algo bueno, comete un delito. Así estamos con la actual vacante. Casi todo que hacemos nosotros es delito. De una otra forma. Entonces, la carta, que es consecuencia de unas acciones, no sé si ya lo había dicho, esta carta de Monseñor Michael Fench, no es la causa, no es la causa inicial. La carta de Monseñor Michael Fench, que es una carta informal, no es un documento formal del obispo, sí ha generado otras consecuencias, pero tiene 4 puntos, ¿no? Y
por lo menos el 1 y el primer y cuarto punto de esa carta, ya se sabía a principios de este año, con lujo de detalles. Simulación de sacramentos y anulación matrimonial por parte de Fray Tiago de San José, aquí en Portugal. O sea, estos terciarios que yo conozco aquí en Portugal, conocimos estos terciarios no hace 2 días. O sea, no conozco estos terciarios hace 1 año. No, yo conozco a estas personas de hace 8 años. No conocer de saludo. No, ellos ya vinieron a mi casa. Ya comieron en casa de familiares míos, aquí en Portugal. Varias veces andé con ellos en automóvil para hacer diferentes cosas. Los domingos y días de precepto se rezaba el oficio de misa en casa de otra persona. Son personas profesionales, universitarios. Es una familia. Es un matrimonio legítimo con sus hijos. No diremos los nombres. No diremos quiénes son. Casi quedan vecinos míos aquí. Después, por asunto de la pandemia, ellos se fueron a otra región de Portugal. Y ahí pedí contacto físico con ellos, contacto personal con ellos. Y para hacer historia corta, ellos en un día me mandaron unos correos electrónicos y me dijeron a mí que ellos estaban en una orden carmelita con Fray Tiago de San José. Y esa pues sabía que Fray Tiago de San José no era sacrantista y no me interesaba. Así no se lo dije. Después vino otra invitación más y no me interesaba. Pues no tenía certeza si Fray Tiago de San José era sacrantista o por lo menos era religioso variamente ordenado, sobre todo sacerdote variamente ordenado. Hasta el día que vino un día muy bueno. Y por cierto, no sé por qué ellos contactan a mi hermano, que en paz descanse. Me mandan un correo electrónico a ellos, me mandan un mensaje. Y dicen, dile a tu hermano que cambiemos de posición teológica. Claro, estas personas sabían de que bien me conocieron y yo ya sea cantista. Era la tesis que se echaba para el momento, para allá por el año 2018, no, falso, 2017. Yo era la tesis que se echaba. Hasta 2019, que escuché ese sermón maravilloso de Monseñor Schettino acerca del conclavismo. Y tuvo un proceso gradual, ¿no? de adaptación, de rechazar las otras tesis. Si yo estuve poco tiempo en el totalismo, que fue cuando me di cuenta que en ese creacionismo, que la tesis que se echa con el Papa material, estos sujetos de Vaticano, ellos son su Papa material y no hay otro. Y ninguna elección se puede hacer fuera de esa institución apóstata. Así yo me dejé casi que de golpe de esa posición teológica. Y tuve breve tiempo en el totalismo, que era el totalismo bonito, entre comillas, que era una especie de híbrido entre la famosa fundación del Seminario de San José, allá en Brasil. Fray Tiago de San José está involucrado eso, por lo menos con la casa. No sé si la casa de ese seminario o algunas casas de ese movimiento sacrantista inicial buenísimo que tuvo en Brasil, funcionó como una casa de Fray Tiago, pero en fin, era una casa que Fray Tiago era dueño o pasaba de clero, no sé. Que trabajaban totalistas con sacrantistas de la tesis que funcionaban juntos. Y estaban los canales de internet buenísimos que aún existen, no tan aguerridos como antes, pero aún trabajan mucho mejor que nosotros. Y bueno, yo estuve en esa onda hasta que yo me di cuenta que el conclavismo era una posición que ella más se adapta a la Iglesia Católica. Es la mente, la Iglesia Católica no es para estar sin Papa. Ella funciona con la elección del Papa. Esa no concibe una celebrante tan abstracta como nos quieren convencer que la hoy en día debe ser. Pero que conste, estas personas me mandan un mensaje que fue un día que Fray Tiago de San José asume públicamente la posición sacrantista en un vídeo de él. Yo lo vi y ahí me anoté. Fue así decirlo. Los contacté a ellos y quise ser parte de la orden terciaria. Y hice mi curso de preparación de 50 horas, de unos vídeos que nos explican la regla, nuestro estilo de vida. Después escribí la carta al formador de novicios, que las formaciones son semanales por internet, con los postulantes, o sea, aspirantes, novicios, no son postulantes y novicios. Y después que se acaba la formación, se hacen los votos perpetuos, falso.
una vez que uno ve las 50 horas iniciales, uno pide para recibir el hábito, obviamente previa conversación con Fetiago o con el ministro o con el maestro de novicios, y uno se ve como apto para recibir el hábito, y uno es vestido tal día, como fue mi caso. Solo que Fetiago tuvo que venir de Francia para acá, para Portugal, sobre todo para mi región, y como por cosas de la vida hay que comprar los pasajes con antelación. Yo no sabía que el día que marqué mi pasaje para que el Fetiago viniese para acá era el día, no sabíamos, de la muerte de mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que vivió con nosotros. El Fetiago San José llegó a la noche del día de la muerte de mi hermano. Mi hermano falleció por la mañana, Fetiago San José llegó a la noche. Y yo no tenía estómago de cancelar mi compromiso. Algo me decía a mí que esta oportunidad no podía perder. Esa fue la época de la pandemia y no permitían más de 2 funerales por día. Entonces, en fin, yo hice mi vestición el día siguiente. En fin, debido a eso, yo hice mi vestición con mi hermano aún en la morgue, y Fetiago San José hizo su trabajo aquí de hacer la vestición. Y se hizo la vestición de esa forma. Está en este canal la vestición donde se vio como novicio. Se hacen los votos incluso. Y a partir de ahí se hace la formación, que puede dar de repente 1 año, 2 años, dependiendo del novicio. Y ya, después se hacen los votos perpetuos como terciario, y a veces hay personas que hacen votos adicionales. Votos de castidad al tipo de celibato monacal, sobre todo para solteros o viudas. Y los votos de los terciarios son muy especiales porque nuestros votos por lo general son de naturaleza simple. Si bien existen obras como el libro se llama El caramelo esmaltado, que asumen que hay terciarios que hacen el voto, le pueden dar un tamiz muy tan intenso que probablemente un obispo quien tiene que, en caso dado, es quien puede dispensar esos votos en caso que surja algún tipo de eventualidad no se puede cumplir la regla. Porque cuando estas personas me invitaron, le hago paréntesis, son personas que yo conozco a años, como os dije, personalmente. Y cuando ellos mandaron un mensajito a ese grupo de terciarios portugueses, que era muy activo, eran ver de vez en cuando, siempre nos ponían los vídeos de Fetiago, o sea, si salía una novedad, tanto del canal de él como otros trabajos que él hace con otras personas, a nivel de vídeos aparecía en ese canal. La persona que era la superiora de Portugal nos ponía las especificaciones del hábito, cómo se usa el hábito, que más aparecía ciertas especificaciones de rosario, de nuestra regla, si hoy día de ayuno o día de abstinencia, cosas así, o si ese día no se hacía ayuno de que era un día de fiesta. Es un canal extremadamente activo, no un canal abandonado. Y un día esa mujer, esa señora, que yo asumo que todavía sigue siendo religiosa hasta no me envíen una notificación por acta, esta hermana religiosa, terciaria, ella, un breve mensaje, claro, cuando hablo de ella, me refiero a su familia. Ellos asumen que no quieren estar más en Carmelo, van a renunciar a Carmelo por problemas de confianza. Y después mandan un mensaje días después que cualquier cosa la hacemos con ellos. Y yo le dije a ellos que por favor hiciesen un escrito. No se puede hacer un escrito. A un escrito porque están haciendo unas acusaciones gravísimas. No se puede hacer escrito. Después, en fin, me estoy saliendo un poco del tema, pero lo que a partir de eso, ellos solamente hablaban por teléfono, eso sí. Y en ciertos días, porque son personas que tienen una vida muy diferente a un soltero. Pero yo hablé con ellos una vez, yo los contacté a ellos, y después ellos, una semana después, me contactaron a mí. Y fijaros, la primera llamada que tuve con ellos, todo fue en son de paz, no hubo discusiones, no hubo recepción de información. Yo, no es broma, no es mentira, yo me enfermé 3 días. Me enfermé 3 días no solamente por uno que escuchaba, sino porque yo no podía asimilar que los fundadores de cofradía de terciarios en Portugal estuviesen metidos en este problema.
Personas que eran tan devotas de nuestra orden religiosa, tan obedientes a Santiago de San José, tan admiradores de sus religiosos, de nuestra propia orden religiosa, de nuestra regla, estudiosos de la regla. De un día para otro ya nada vale. Pasamos de ser una orden religiosa a ser una secta. Y Santiago de San José de ser nuestro Padre Superior a ser otros epítetos que ni de broma digo aquí. Acusaciones, mejor dicho. No ni siquiera epítetos, acusaciones que ni siquiera digo acá. Eso me generó dolor de cabeza, mareos a lo largo del día, escalofríos en la parte superior del cráneo. Ya pensé que me hubiese dado algún tipo de ACV. Mi padre sufrió muchísimos ACVs a lo largo de su vida. Nunca perdió uso de razón, nunca perdió su capacidad motora. Y incluso falleció de una trombosis al final de su vida. Y bueno, probablemente a mí me dio algo parecido. No sé si me dio algo parecido, pero yo estuve muy mal 3 días. Estaba enfermo. Después de la última llamada que yo tuve de ellos, yo simplemente me dije a mí mismo, yo quiero tener más información de este caso. Porque mi otra opción, mi otra escalada era hablar con los monjes involucrados, que yo me decía, habla con los monjes te van a explicar mejor las cosas que uno. Y si ustedes me dicen eso y yo me quedo así enfermo, cuando hable con los monjes me voy a poner, voy a entrar en un estado que no quería entrar. Porque ustedes me están dando información que les dan ellos y por ende, con eso me basta. Y aparte con la carta de Monseñor French, yo sumo un escenario global y después yo me recuperé. Y esa vez que yo voy a actuar directamente en público, no voy a actuar más en privado. Porque me ligo mucho por el sigilo de conversación privada, que sea más sigilo natural. Obviamente también hablar con Santiago de San José, porque se sabe ambas partes. No voy a decir nada de lo que hemos hablado en esas conversaciones. Yo también soy contactado, como hemos dicho, por otras facciones fuera de nuestra orden religiosa. Y yo no sabía muy bien a dónde. Es el porqué de estas razones. El por qué cambio de opinión tan grave, tan brusco. Hoy en día yo me llamo hermano de tal cosa, de tal santo, o de tal misterio de la Santísima Trinidad, o de tal misterio, o de tal dogma de la Iglesia. Hermano de tal santo, o de cuál es el misterio de la Iglesia, o de cuál misterio y devoción de nuestro Señor Jesucristo. Y yo paso a decir, ¿sabes qué? Mis votos no son nada, no son válidos, mis votos, todo eso es mentira, eso no ni siquiera es válido, nada de eso tiene jerarquía ni jurisdicción. Y yo me quedé frío, impresionado, o sea, ¿cómo es posible que se cambie de opinión tan rápido? Es muy fácil, es porque ya estando adentro, se estaba afuera. Es como romper con una novia, disculpen esta comparación, o las novias que rompen con los novios, ¿no? En el posmodernismo. Uno cuando rompe con la novia, uno no rompe el mismo día que no va a romper con ella. Uno ya rompió antes. Eso pasó en esta situación, obviamente. Aunque, debido a la situación que ha pasado en esta situación, en esta crisis, muy probablemente tiene que haber también influencia de las partes que iniciaron esto, que son estos monjes. Han influenciado sobre estas personas y hemos tenido este problema. Si bien yo asumo que ya la ruptura estaba dentro, o sea, teníamos personas dentro de la red religiosa que parecían personas ejemplares, tanto así, que hace 7 u 8 meses tuvo una pequeña discusión con estos terciarios a causa de una devoción medieval. Una devoción medieval que yo soy defensor de ella y ellos no. Y hubo una discusión y yo me di cuenta que estos terciarios de Portugal tenían una gran autoridad en la iglesia, pero en nuestra comunidad eclesiástica. Me di cuenta, no estaba Santiago de San José involucrado en esta discusión, estaba nuestro superior de Brasil, que nos forma, y se habían introducido estos terciarios a dar un tema ahí. Pues la formación es diferenciada, son de hombres y mujeres, separados, pero en fin, lo importante es que entraban este matrimonio a hablar en la misión en línea, y hubo cierta discrepancia conmigo. Y yo me acuerdo que yo percaté a eso. Son personas con mucho respeto y autoridad entre nosotros. Pero esas personas probablemente en esa altura, en ese momento, ya estaban más de allá que de aquí.
Yo también tengo críticas con Fetiago y se las he dicho en privado. Tengo críticas con nuestro funcionamiento en esta cosa, con aquella posición teológica, o ciertos criterios teológicos, o el funcionamiento. Se conversan con Fetiago. Y eso es lo más saludable. No es por tratarse la cuestión en el interior y que eso se vaya alimentando, no, es exponerla públicamente. Siempre he tenido discrepancia con Fetiago de forma accidental en ciertos temas. Y se van hablando. Reparad en el caso de P12. Y le explica Fetiago en nuestro vídeo, se lo explicamos a posteriori. Quedamos compactuados que cuando se haga otro vídeo tan controversial, que se consulte previamente. Es eso lo que hemos dicho nosotros. O sea, yo no hago lo que me da la gana. Es eso. Y es eso, ¿verdad? Son personas que son... igual que en Paraguay, los dos fundadores de ambos países, a los superiores y los que cuidado hasta los fundadores, pero no en Portugal son los fundadores, fueron que se salieron y han dejado todo esto a la borda. Porque ellos ni siquiera siguen con los votos. No siguen con el hábito. No sé si siguen con el hábito, creo que no. Porque si dudan de sus votos. Yo estoy convencido que esa situación se puede solucionar por parte de esa familia. Digo que ellos son personas que no hubo teología de parte de la fracción que está en contra de esta orden. Al no haber teología moral, ni teología canónica, ni tampoco teología dogmática, lo asumo que es algo visceral. Eso fue lo que a mí me hizo saber que estas personas estaban en el sitio equivocado. O sea, ellos actuaron de forma que es pecado mortal, y eso lo demostraré en el próximo vídeo. Dios mediante. Ausencia de teología. Incluso cuando yo discutí con ellos públicamente en nuestros grupos de Carmelo en Portugal, yo me di cuenta que incluso estaba uno de los monjes, que es portugués, no está del brasilero. Yo me di cuenta que ellos no se formaron teológicamente para lo que hicieron ellos con este salto de vacío teológico, organizativo. Hicieron porque simplemente les afectó su vida personal, que es respetable, pero no más allá de eso. Y las dos herejías que me dicen a mí el Fetiago de San José, que no voy a extenderme mucho aquí, que es el concepto de tierra plana como doctrina de la iglesia, y aparte ellos creen una cosa extraña, que cuando uno de los monjes, que la iglesia no tiene potestad de cambiar la liturgia. Eso no es así. Es un tema que ni siquiera vamos a hablar, pero ellos asumen esas dos herejías de Fetiago. Por una segunda parte, el 80% de todo ese sacantismo está en contra de ustedes. Y el Papa puede modificar la liturgia. Eso esto no es fe. Tienen unas condiciones, cuidado, pero es posible. Ya mostré a ellos los documentos del Lessinger. El asunto de la tierra plana, la tierra no esférica, eso también es una posición discutible en la iglesia. La iglesia hace cosas para la época de Galileo, con herejías condenaba esa posición. Creo que después a partir de Pío VI permite la libre discusión de este tema. Por ende, es un tema discutido en la iglesia. Eso, los hermanos Dimond tienen un excelente vídeo. Claro, ellos quieren defender su posición fineísta, pero es muy bueno la fuente que ellos dan. Y es interesante ver cómo los documentos de la Santa Sede no son infalibles. O sea, la infalibilidad papal es infalible y hay ciertas condiciones para que algo sea infalible. No todo lo que aparece de manos de las actas apóstoles 16 o documentos emitidos por la Santa Sede, no todo es infalible per se. Maravilloso, un tema aparte. Quien quiera investigarlo, investíguelo. Pero la realidad es que Fetiago, en el peor de los casos, fuese una persona excomulgada de derecho o de hecho de facto. Y en ese vacante, oh sorpresa, muchos obispos, muchas personas están. El pequeño ejemplo del delito de traducir documentos sin permiso de la Santa Sede. Todos somos delincuentes eclesiásticos, de forma factual. Entonces, y aparte hay documentos de la iglesia que permiten recurrir a sacramentos de excomulgados no vitandos. O sea, fuese legítimo. En caso que fuese cierto de Fetiago de San José. Fijaos, el peor de los casos.
Estas personas no debieron haber hecho esto porque recurrir a sus sacramentos fuese legítimo en las circunstancias actuales. Tenían el lujo, estas personas, de que Federico va cada mes a Portugal, de Francia a Portugal, a distribuir sacramentos no unacum, con posición teológica conclavista. Eso no es un lujo, eso es un privilegio insondable. Mensualmente sacramentos no unacum, conclavistas, quisiéramos mucho quisiéramos eso. Estas personas no tenían todos esos beneficios. Entonces yo le dije a ellos, en en privado, que eso es público, y fijaron en esto. De las dos acusaciones de Monseñor Michael French, el punto 1 y el punto 4, ustedes lo sabían desde principios de año. ¿Por qué? Porque acá están estos obispos conclavistas que estaban antes con nosotros. Ya el punto número 2 y número 3 ya son nuevos, a menos de forma escrita. O al menos ellos asumen que ya se sabía de antes. Pero sobre todo el punto 3 de esa carta dice que Monseñor French le reprocha a Federico San José distribuir el correo personal de él entre personas de Francia y Brasil. Y yo me pregunto, es que el obispo, de forma que habla del obispo en esas pequeñas líneas de esa carta, no va a entender que haya sido contactado por personas extrañas. O sea, ni él mismo como obispo, o sea, como interesado, se percató de que su correo hubiese estado distribuido, que sabe si eso es cierto. Sencillamente él asumió una acusación que esta carta, lo hemos dicho, hasta tengo entendido, es causa de una conversaciones privadas, unilaterales, de uno de estos monjes con el obispo. Y el punto número 2, que es más grave, es que garantirá el sigilo de confesión solamente por parte de Federico San José. Ese punto es el que más genera controversia. Ese punto yo voy a desvelar en nuestro próximo vídeo, pero con detalles. Y ese punto es tan grave que no pudo haber sido el obispo de saber, es una forma de hablar, una opinión. El obispo de saber que esta carta se había filtrado y tuvo que haber hecho un documento formal. No lo van a hacer porque el obispo sabe que por principio de justicia de superior hacia su súbdito, ese principio de aseverar que hubo quiebre de secretos, de sigilo de confesión sacramental, tuvo que haber pasado por un proceso canónico o por un juicio mínimo que no fue hecho. Por ende, es una acusación gravísima, sin pruebas, y los que asumen que fue cierto tuvo que haber hecho algo que nos vamos a explicar en nuestro próximo vídeo, y no se puede hacer de esta forma. A mí lo que me preocupa, para cerrar, es que estas personas han adquirido un poco el espíritu del concepto sedefinista. A veces le decimos el interruptor sedefinista. Y ese interruptor sedefinista o el interruptor del novus ordo debe ser destornillado de nuestros criterios y sacarlos, porque hacen un gran daño. ¿Por qué hacen un gran daño esos interruptores que son tan extremos? Porque cada vez que hay un conflicto, que siempre lo van a ver dentro de posiciones teológicas y dentro de asociaciones, no puede ser posible que algo que antes era válido, sobre todo que tiene que ver con votos, con obras sagradas, una vez que acaba la afiliación y trabajo en conjunto, por así decirlo de forma administrativa, activo el interruptor se define. Nada es válido, nada es lícito. Y en cambio, si sucede algo igual, una ruptura, una crisis, activo el interruptor del novus ordo. ¿Qué significa eso? Recurro, veo mi norte se transforma ahora en el novus ordo. O sea, hacer conciliar la boda en mi iglesia, y hay soluciones prácticas para mi solución, para mis necesidades espirituales, importando poco o mucho que por 4 o 5 años o un año estuve yo apostatando de ese sistema Vaticano II. Eso debe ser, como hemos dicho ahorita, destornillado de nuestros criterios, por así decirlo. Igual, y no siquiera guardarlos, es agarrarlos y ponerlos en reciclaje, ¿sí? Porque sean desmantelados y transformados en algo que sea más útil. Lo que más me preocupa a mí es que yo no sé si estos terciarios portugueses, ellos, sí o sé, o sea, lo sé por cosas que hemos hablado con diferentes facciones,
parecía que estas personas fuesen altamente influenciadas por estos monjes. En principio, antes cuando se creían monjes. Porque a veces el monje, cuando hace, lo que más me extraña de mí de esta situación, lo que tengo acceso, por lo que me han dicho, pareciese que ellos estuviesen considerando la idea de ser monjes en tanto en cuanto ellos pudiesen lograr su cometido, sea cual fuese que querían. Una vez que la situación no es como querían, entonces se retiran y ya no hablan de otras cosas, o sea, ya no forman una comunidad paralela, como hemos dicho. O sea, en Portugal yo pensaba que iban a hacer eso, no sucedió. Es todo un salto al vacío. Pero estas personas han sido influenciadas o no, incluso el famoso punto 4 de esa famosa anulación matrimonial, que es un tema aparte, eso sería un video aparte. El matrimonio, pues esa nupcia, ellos dejaron a Fray Tiago por culpa de esta influencia de estos frailes. O sea, ellos en esas facciones hicieron el salto al vacío, teológicamente hablando. Fueron beneficiados con un gran acto de ejercicio de la iglesia, que ni siquiera me voy a aquí a extender porque es un tema aparte. Y van a pagar de esa forma, van a hacer la moneda de cambio. Apenas hay un problema teológico o problema de mis ideas personales sin probar o no, yo rechazo a quien me hizo el beneficio de legalizar mi situación matrimonial. Me quedé impresionado. Menos mal que ya venía mal y ya me recuperé. Pero nuevamente, hablando con estas personas, ellos creen que nada es válido. No sé si hablé de esto, pero ellos asumían incluso que hasta el rezo del oficio parvo de la Bienaventurada Virgen María, según las rúbricas del Monte Carmelo del Santo Sepulcro de Jerusalén, que es parecido al romano. De hecho, a mí me gusta más el romano, más bonito. Este también tiene sus propias particularidades, pero son parecidos. No son iguales, son parecidos. Ellos asumen que esta puede ser no con certeza absoluta, o sea, imaginados. Es cosa de meterse en internet en infinidad de oficios parvos, o sea, oficios pequeños de la Virgen María. O sea, ¿cómo es posible? Obligados por regla, habiendo jurado por muerte, de recitar ese oficio hasta la muerte. Ahora no tienen certeza ni siquiera si es algo que se puede rezar. No saben si sus votos son válidos o no. Yo tengo aquí el vídeo, lo voy a poner, el vídeo de ellos, respetando sus identidades, poniendo el vídeo borroso. Son personas que conozco, como hemos dicho, si no lo he dicho, me repito, hace 8 años que conozco personalmente. Y no de saludo, de relaciones personales, relaciones de trabajo, espiritual obviamente. Ellos tienen este problema, han adquirido el problema que nada es válido. Cuando ellos juraron ante Dios, ese tema de repente se lo explica a ellos en ese canal público que existe todavía de Carmelo en Portugal, que están las dos facciones ahí, más o menos pacificadas, intercambiando mensajitos ahí. Que son muy nervios. Cuando yo dejé de hablar de este tema, no le hago más. Puse la foto de nuestro obispo nuevo, no dijeron nada, hasta borraron un comentario ahí, no sé. Es un salto al vacío, son católicos sueltos, sin jerarquía. El interruptor se definiste. Si me conviene lo activo, si me conviene el no sordo lo activo. Pero nunca el interruptor conclavista, ¿no? El interruptor conclavista, ese no, ni siquiera está en el cajetín. Ese es algo que hay que ir a casa de un vecino a activarlo. Cuando ese es el principal cajetín de electricidad, pues así lo que tienes que poner en vuestra casa. El cajetín conclavista y dejarlo fijo. Dejarlo fijo como circuito de la casa. Ni siquiera puede ser un interruptor el sentido conclavista. Ya ese es el propio circuito de la casa. Lo que puede ser, repito, un interruptor puede ser el concepto sedacantista, que se activa y se prende dependiendo de las circunstancias de la iglesia. Nunca, es que el conclavismo no es un interruptor, es el circuito, como hemos dicho, de todo el sistema de la casa, por así decirlo, a nivel ilustrativo. Es decir, está el interruptor de sacantismo, pero no saca, como hemos dicho, saca los interruptores del novus ordo y el sextinismo. Sácalo, porque no puede ser
que algo tan serio como ley religiosa o de sagradas votos religiosos sea motivo de que mientras yo estoy 5 años con eso, todo está bien, pero apenas me molesto, nada vale, no. Y si estáis en una falsa iglesia, están con nosotros, si ese es el concepto de ellos, cuidado, ya vienen juraciones ahí. Si ellos vienen para nosotros, con esa mentalidad que quieren ir no pero buscarse curas ancianos para acceder a sacramentos, que eso hay que estudiarlo. No todo cura anciano está válidamente ordenado. Tiene curas de, qué sé yo, de 80 y tantos para adelante. 84, 85, 90, 90 y muchos. 100 si existe en vida alguno vivo. Aquí en mi ciudad hay uno casi tiene 100 años, con uso de razones. Fue ordenado en los años 50 y tantos. O sea, sacerdote válido. Válidamente modernista, pero válidamente ordenado en el rito católico de las elecciones de Clemente VIII. Pero o confesar con esos sacerdotes implica un problema de jurisdicción. Y si bien existen factores que pueden justificar acceder a esos sacerdotes en caso de extrema necesidad, hay que ponderarlos. Y existe una teología que habla al respecto y no voy a hablar aquí. Entonces no es tan fácil. Y no puede ser nuevamente que la iglesia no solo sea la iglesia, que yo, el interruptor no uso. O sea, yo tengo que ver el no uso, como yo veo de repente a la secta Testigos de Jehová, como yo veo a los evangélicos, como yo veo el centro maometano, ahora que están en todos lados, como yo veo el centro de Nueva Era, el centro de yoga, por ejemplo. Así tengo que ver yo al centro conciliar. No como si fuese una porción respetable de la iglesia católica. No puede ser. Eso significa que no se entendió el problema del sacantismo. No se ha entendido el interruptor del sacantismo, que probablemente ni siquiera lo instalaron. Solamente dejaron el sefinismo y el nebusor. Y claro, el sefinismo, alguien puede decir que el sefinismo es una posición teológica, esto, aquello. Pero al menos ellos tienen su teoría. Solo que digo el interruptor y el sefinista es la actitud del sefinista. Nada vale, nada es válido. Y si fue válido, ya no vale. Y si fue válido, no puedes usarlo. Y estoy viendo eso en estas facciones. Cantidad de cosas que me han dicho a mí que ni siquiera puedo decirlas para no revelar secreto natural, de sigilo natural. Diga así, pero esta persona tiene una perversión de la religión que gesta. Ellos permanecen en una religión, una orden religiosa, o una posición teológica en tanto y en cuanto esta posición adopta sus maneras de pensar. En el momento que la religión cambia de sus formas de pensar, ellos no permanecen en ellas. Y eso es un triple mal. Y lo hemos dicho a algún punto de este vídeo. Yo me cambié, yo asumí la facción correcta cuando vi que estas personas no tenían teología. No había un escrito, cuando yo hablaba con ellos no asumían criterios teológicos. Alguno que otro por ahí. Pero que hagan respuestas de sí o no. Háblale de cualquier controversia católica. A ver si puede responder sí o no. O otras controversias que están ya solventadas, se puede decir que sí. Rarísimas cosas. Que hagan respuestas de sí o no. Frente a dos acusaciones que no sé si ya las dije. Frente a Fray Tiago de San José. De herejía. Pero dime una herejía de Fray Tiago de San José. No, es que él dijo, eso me lo dijo uno de los monjes. Que son dos, pero yo solamente lo hago con el portugués. Por cierto, no me dejan hablar en portugués y yo no sé hablar. En portugués no se me entiende. Igual que aquí, que nadie me entiende hablar. Y que mis escritos son complicados. Que mis escritos son eruditos, ¿no? O que mis escritos es para personas que viven todo el día leyendo. No, yo tengo también vida laboral. También tengo vida común, responsabilidades. Y a diferencia de otras personas, yo dedico gran parte de mi tiempo que está disponible al estudio de la religión. Si usar el catecismo de niños y usar 2 o 3 citas del Schlesinger, vengo aquí, bueno, me lo he extendido, pero tengo aquí. Si eso es un conocimiento casi que, estoy diciendo yo, ¿no? Si casi usar el Schlesinger y el catecismo para niños es casi que conocimiento iniciático, estamos muy mal. Significa que ustedes dicen una para la otra, pero no voy a decir, pero que estuvieron haciendo aquí en la orden terciaria. ¿Cómo es posible que no sale de estos temas? ¿Cómo es posible que consideren hablar de temas eclesiásticos? Sobre todo el decir que los podéis buscar, yo se los daba a ellos,
lo ven como si fuese un libro inaccesible, como no es. Incluso insiste hasta la doble numeración, que un servidor la da de ya varios años. Los 2 años estamos siempre dando la doble numeración. Y con su catecismo para niños, y eso ya me parece ya el colmo. Asumen, claro, cuando usáis heresis y os te acordáis, hay catecismo para niños, y que yo hago ahí siempre le dan cortocircuito. O sea, la cosa para niños ya está amparada en el heresis, que obviamente es un libro para gente que no debe ser unos laicos, como estamos haciendo ahorita, pero es un libro para teólogos. Al menos tiene fama en la iglesia de ser un libro de uso eclesiástico. Que un servidor no es teólogo. Solo estamos usando el documento, lo asumimos como verídico y como una fuente confiable. Entonces, me queda esa certeza. Al no haber escritos, no haber teología, ni siquiera dogmática, ni siquiera moral, sobre todo esta última moral no hay, teología moral no existe. Entonces, ¿por qué hicieron estos? Porque se tocaron puntos esenciales de su emotividad, de su realidad inmanente. Ese proceso inmanente fue lo que incluso hasta asumo, debido a las circunstancias que ellos cuando estaban adentro de nuestra orden religiosa estaban afuera. Y eso fue por eso de la explosión de esta forma. No es algo que sea dual en el sentido que yo no veía ciertos rasgos de no. Yo tenía de la maestra de novicias aquí en Portugal. Yo me decía a mí mismo, pero ¿por qué ella no escribe cosas propias? O sea, no hace un escrito de vez en cuando. Porque con los escritos uno más o menos ve, pero uno no va pensando. Este canal, un servidor y nuestro canal de Telegram, ustedes pueden ver cómo es mi desenvolvimiento intelectual, por así decirlo. Yo no tenía acceso a eso con esta persona. Pues no escriben, ni siquiera de vez en cuando. Escriban muchísimo, pero cosas de funcionamiento de la orden, jamás con criterios de desenvolvimiento de controversias. Y terminamos que esta persona tiene no solamente los interruptores que hemos dicho a modo figurativo, sino tienen una triple enfermedad. Son 3 síntomas de una enfermedad. Que tiene el mal jansenista, el mal neodonatista y el mal puritano. O sea, el mal jansenista es que ellos acoplaron nuestros criterios con una conciencia de una religión de electos y de diferentes. Y el mal neodonatista es una religión de personas impecables. O sea, los sacramentos y la vida religiosa tiene que ser hecha por esas personas que están en una elevación celeste, translúcida, casi que no alejada de la realidad corporal que está afectada, como parece en Catecismo para niños, que está esa tipo de realidad, esa tipo de concupiscencia que es la carne, el mundo y el demonio. O sea, estamos aquí en este mundo temporal, tenemos esos 3 enemigos del alma. Por ende, no podemos vivir una religión donde nuestros superiores y nuestros iguales no carezcan en algún momento de virtudes a causa de esos triples enemigos del alma humana, o de la persona humana realmente. Y un mal puritano es que lo único malo que hay, y inaceptable, es el pecado contra el 6.º mandamiento, o sea, la impureza. Eso se hereda de los reinados de usurpación de Juan Pablo II, falso papa. O sea, esa triple realidad. Religión de puros y de electos, neojansenismo, religión de seres inmaculados, celestiales, translúcidos, neodonatismo, cuidado de que sus sacramentos sean inválidos o menos nobles, que eso está condenado por la Iglesia. Que el ministro virtuoso no aporta nada al sacramento, y el ministro inmoral y digamos que sí, el ministro indigno no le rebaja nada a la dignidad del sacramento, en fin. Y el problema puritano, que como hemos dicho ahorita, lo único que me puede a mí alejar de una comunidad es que sea una persona que carezca de virtudes contra la castidad. Y cuidado, estamos haciendo una distinción de problemas de castidad, no de depredadores contra la pureza. Estamos hablando de clérigos o religiosos que tienen acusaciones o sospechas de tener desórdenes de ese tipo fuera de su comunidad, que no involucre la perversión de un convento o de fieles,
Entonces, es quitarnos no solamente los interruptores del sefrinismo y del interruptor del nuevo sordo, sino también sacarnos el pequeño desfibrista que está en nosotros, que consumen esos tres males. Entonces son tres pequeños duendecillos, tres pequeños habitantes de nuestro intelecto que hay que expulsar de forma teológica, de forma irónica, pero muy serio. Es el pequeño lefebrista, el pequeño sefrinista y el pequeño línea media. ¿Por qué línea media? Porque yo solamente voy a acceder al nuevo sordo cuando me va muy mal. Y no me interesa mucho ahorita la posición teológica, contra que tenga a un clérigo que más o menos enseñe Trento, por así decirlo. El concilio de Trento puede estar en el nuevo sordo con la misa protestante, puede estar en el Vaticano II, que es un concilio apóstata, herético, cismático, pero contra que el cura moderno más o menos enseñe doctrina católica, todo está bien. Eso es también ese pequeño línea media, que es como hemos dicho, estoy mal, me voy al nuevo sordo siempre como última ancla, y no, el nuevo sordo es una super secta. Es como estas sectas de las ideas que vemos en todos lados, como para eso, en fin, no sé qué decir, no. Llenas de sacramentalismo, o sea, no sacramentos, sacramentales, de símbolos externos que implican una gracia, o la propensión de una gracia. En fin, hay que sacarse de eso. Entonces, es doloroso, no es agradable hablar de este tema. Vamos a hacer otro vídeo que es así el análisis de los casos de acusación a través de la teología moral. Y yo espero que estas personas, incluso estas personas, y esto lo voy a decir un poco ya, esto es algo interno, pero que quede claro, estas personas no están prohibidas de recibir sacramentos. Eso sí lo consulté bien con Festival San José. Por más que hayan destruido la reputación de Festival San José en Portugal, han intentado hacer eso, o hacer un trabajo más de destrucción de nuestra vida religiosa. Estas personas juraron, cusco de muerte, hasta la muerte, estar como miembros, como rezar las disciplinas que es el oficio divino, el Santo Rosario, aplicación de la regla, que son ayunos, abstinencias, otras disciplinas, uso del hábito. Estas personas tienen un gran problema, que es con el problema de los votos. Fetiago, en caso de estos religiosos terciarios, se los puede dispensar él mismo. Pero los monjes de primera orden, yo no sé si van a necesitar la ayuda de un obispo, con esperanza que el Papa le confirme esos votos, esa dispensión de votos. Porque, como hemos dicho en este vídeo, no fundaron una rama paralela de Carmelo como yo pensaba. Cada quien se fue para su casa. O sea, es un acto de cosplay. ¿Ustedes saben lo que es el cosplay? Cosplay es una palabra anglicana, un anglicanismo, que proviene de subculturas urbanas asiático-occidentales, que significa cosplay, que significa costume, que significa disfraz, y play de ejecución. O sea, es una ejecución o una interpretación del disfraz. Entonces, en el concepto también occidental y oriental de lo que es que también es la historieta, que se puede decir la historieta, se llama tiranima, banda diseñada. Aquí en Portugal decimos banda diseñada. No sé cómo se llama, tiene un nombre. En inglés se llama cómics y en Japón le dicen manga. Bueno, esas dos realidades tienen una serie de mitos y fantasías posmodernas con un gran revuelo mediático. Entonces hay personas adultos, que se buscan un disfraz, se lo hacen especialmente porque son personajes también que desafían un poco la gravedad, o desafían un poco las leyes de la ubicuidad de las cosas, y hay personas que se hacen, o de elementos que conforman un personaje. Entonces las personas hacen unos disfraces bastante parecidos a la realidad, y por 3 días, a veces en convenciones, o 2 días o 3 días, auspiciados por estas empresas que imprimen estos dibujos encuadernados, pueden estar adultos durante 3 o 2 días, como hemos dicho, haciendo ejecución de personajes ficticios, también socializando con otras personas, pero existen eventos dentro del propio evento, o digamos que actos, donde hacen ejecución y mejor performance, o mejor interpretación de esos personajes. Cosplayer. Así, y cuando termina el evento, termina los días de la convención, estas personas vuelven a su casa, guardan el disfraz y van para su casa. Así quieren convencernos a mí
como mencionamos nosotros, los mensajes de buenas calidades y las personas que reciben en sus correos electrónicos con esos mensajes híbridos o seccionados, de que así funcionan las órdenes religiosas en Seabante o la nuestra. Pues no es así. No es así. No es así, porque ellos hicieron votos usque de morte, hicieron los votos frente al altar de Dios. Por ende, estas personas hicieron sus votos como yo frente a Monseñor Michael French, que estaba en su momento como superior de Frente a San José. Él fue nuestro primer superior de convento o de nuestra comunidad religiosa, de forma de potestad de reino, siendo nuestro superior directo Frente a San José. Y aquí localmente son los superiores terciarios. ¿Cómo es posible que ahora los votos no valgan nada? Lo único bueno dentro de toda esta locura es que al menos una de las personas que estaba involucrada en este problema me dijo, bueno, y ahora si somos conclavistas, ¿qué hacemos ahorita? Claro, me hicieron absolutamente caso. Lo dije, no sé si fue en audio o en otro vídeo, que a mí nadie me está conociendo que en Portugal. Nadie me conoce. Por eso yo puedo hablar lo que yo quiera, nadie me toma en serio. No me conocen. No se toman en serio el Lessinger, no toman en serio otras reglas, otros documentos de catecismo para niños. No hay autoridad, o sea, no tengo un reflejo. O sea, no existe una credibilidad. Pasa parecido a lo que pasa aquí en el canal. Poca gente nos hace caso. Mucha impugnación. Y con algunos comentarios que a veces recibimos, me doy cuenta de que no se toma en serio nuestra posición. Puede que tengan razón, pero no se tomen en serio la posición. Que en nuestros documentos son cosas que están por ahí dando vueltas y no pasa nada. Parece por ser mucho. Entonces, yo creo que estas personas recapaciten, pero de buena manera. O sea, estas personas entren eventualmente en una reconsideración. Y por cierto, para terminar y no voy a perder el hilo, Frente a San José nunca le pidió a estas personas recibir sacramentos. Solo ellos tienen un problema ahorita que no van a poder ni confesarse ni comulgar. ¿Por qué? Por el problema de perjuro, o sea, por el problema de pecado de detracción, que entiendo que es calumnia y murmuración, pero aspectos gravísimos. Entonces, va a ser complicado que estas personas vuelvan a comulgar, porque si no se arrepienten y creen que esto es todo un juego, como hemos explicado ahorita. O sea, ellos tienen que desmontar mi discurso. No lo van a hacer, no quieren y no pueden hacerlo. Hemos dicho, no tienen teología. Actuaron de forma visceral, de forma emotiva, a raíz de su realidad inmanente. Y eso tiene unas consecuencias graves. Ellos siguen siendo miembros de la orden hasta que no conste en acta. El día que conste en acta que no forman parte porque han sido expulsados por esta actitud, y obviamente también se levanten los votos. Los votos están ahí y fueron válidos. Espero que no nos pierdan. Yo todavía estoy intentando asimilar lo sucedido, por eso hacemos estos vídeos. Para ver si siguen recibiendo mensajes así, o viene otra sucesión de problemas. Ya saben que están planteadas las objeciones y planteada la identificación de los problemas. Entonces, disculpadme la larga exposición. A veces puede ser hasta caótica. Te digo que el problema también es muy reciente. Y también hemos abarcado un poco la carta de estos obispos. Pero es eso. Disculpadme la extensión del audio. Agradezco muchísimo la atención prestada. Pidamos a la Virgen María como Regina Splendor Carmeli, reina y esplendor de Carmelo. 300 días de indulgencia tiene esta frase. Que lo mantenga en una iglesia llena de esplendor de Carmelo, que es ese monte de la perfección. Nuestra perfección espiritual, la perfección de la iglesia, para lograr tener al Romano Pontífice entre nosotros. Juve Domine, benedicite, ad societatem civem super nudum preducamus rex angelorum. Amén.